Amigas y amigos del Ciudadano, bienvenidos nuevamente a este espacio de entrevistas. Hoy se suspendió la audiencia de juzgamiento en contra del asambleísta de Pachacuti, Cleber Jiménez, quien está acusado del delito de difamación y calumnias por parte del ciudadano Rafael Correa. Recordemos que Jiménez acusó a Rafael Correa de haberse autosecuestrado y haber simulado su rescate el 30 de septiembre de 2010, día en el que se intentó dar un golpe de Estado en el país. Precisamente para hablar sobre este tema, contamos con la presencia del abogado del doctor Caupolicán Ochoa, abogado del ciudadano Rafael Correa. Doctor, bienvenido al Ciudadano. Los acusados tratan de dilatar el proceso, este juzgamiento, debido a que precisamente hoy, por ejemplo, dos de los querellantes no se presentaron, Fernando Villavicencio y Carlos Figueroa. Ellos no se presentaron en la audiencia aduciendo de que no tenían garantías para presentarse. En realidad esta ha sido una estrategia que han venido manejando desde hace mucho tiempo los acusados, que no solamente es Cleber Jiménez, sino también es el señor Fernando Villavicencio y el doctor en medicina Carlos Figueroa. Si nosotros examinamos este proceso, vamos a ver que en reiteradas ocasiones ellos tratan de hacer que justamente no se dé la audiencia final de juicio. Anuncian prueba que nunca la realizan, tratando con esto de evitar que la causa continúe. Y ahora vimos, todos los ecuatorianos, nos enteramos de que ellos simplemente no concurrieron a la diligencia. En principio llegó el asambleísta Cleber Jiménez, luego ya cuando la asamblea se había instalado y fuera de tiempo, llegó el señor Carlos Figueroa y el señor Villavicencio no llegó jamás. Y luego argumentaron de que no habían podido entrar. Esta situación pues fue fácilmente desmentida por la guardia de la Corte Nacional de Justicia, oficiales pundonorosos de la Policía Nacional, que afirmaron que estaban listos a darles todas las garantías para que ellos ingresen al local, que es más, les buscaron en los alrededores para facilitarles el ingreso y que toda aquella aseveración de que fueron impedidos de entrar carecía de todo sustento en la realidad. Insisto, se trata de una nueva maniobra para dilatar esta causa y evitar que continúe el juicio y en algún momento podría dictarse sentencia. En este sentido, precisamente el legislador amazónico Cleber Jiménez ha manifestado que él no tiene pruebas, que son simples suposiciones. Entiendo que en los últimos tiempos ha hecho declaraciones en el sentido de que él efectivamente no tiene ninguna prueba respecto a esta afirmación temeraria que realizó en contra del señor presidente de la República y que usted bien recordaba al iniciar este programa, en el sentido de que el presidente fingió un autosecuestro, a media mañana salió del hospital de la policía, fue a la Universidad Técnica Equinoxial y desde allí ordenó disparar contra ciudadanos indefensos. Es más, incluso afirma que en forma absolutamente temeraria y perversa que el presidente se solazaba de semejante acontecimiento. Luego afirma que no, que es una suposición y que él pidió solamente que se investigara aquello. Pero debo recordarle a usted y a la ciudadanía que nos estará viendo y escuchando que no es la única imputación que Cleber Jiménez y sus compañeros hacen en contra del señor presidente de la República. En la misma denuncia que presentan el 4 de agosto del 2011 ante la Fiscalía General del Estado, ellos afirman que el presidente de la República el mismo 30 de septiembre ha cometido la más variada cantidad de delitos de carácter penal referentes al orden de derecho interno contra el Código Penal ecuatoriano, pero también dicen que el presidente ha cometido delitos de lesa humanidad, es decir, atentando contra el derecho penal internacional, y citan inclusive el Estatuto de Roma y hacen referencia a algunas disposiciones que si uno las ve con detenimiento, cosa que no ocurre lamentablemente con algunos comentaristas, vamos a ver que es imposible que aquello sea dado por una simple razón. Estos tipos penales a los cuales alude Jiménez, del Estatuto Penal Internacional, del Estatuto de Roma, tienen que ver cuando se da un conflicto internacional de carácter armado, lo cual no ocurría en el Ecuador. Usted ha recordado muy bien, se trataba de un intento de un golpe de Estado que utilizaba una revuelta policial para justificar aquel acontecimiento, pero no había un conflicto internacional de carácter armado, de tal manera que no podemos recurrir al derecho penal internacional como ellos están pretendiendo. En ese sentido, también la Fiscalía ha desechado estas acusaciones de Jiménez, Villavicencio y Figueroa debido a que no hay pruebas. Lo hicieron luego de 9 meses de investigaciones.
La Fiscalía General del Estado receptó la denuncia, les pidió a los denunciantes que reconozcan la misma. Cuando ellos concurrieron a la Fiscalía para realizar esta diligencia, que es previa a la iniciación de la indagación, les advirtieron, de conformidad con lo que exige el artículo 46 del Código de Procedimiento Penal, que si la denuncia era maliciosa y temeraria deberían enfrentar las consecuencias legales que de aquello se derivan. De acuerdo al artículo pertinente, también les dijeron que si bien el denunciante no está ligado al proceso, no puede dejar de responder por las eventuales los efectos y la responsabilidad que se deriva de una denuncia cuando ésta no es verdadera, cuando ésta falta la verdad. Y con mayor razón, cuando tenía un único objetivo: difamar, dañar la honra, desprestigiar al señor presidente de la República. Reconocen la denuncia, piden que se actúen algunas diligencias de carácter procesal para justificar lo que ellos estaban afirmando, y la Fiscalía General del Estado le mantiene en investigación al señor presidente durante 9 meses, y a los 9 meses concluyen que lo afirmado por los denunciantes no tiene ningún sustento en la realidad, carece de valor, y que efectivamente la denuncia tiene carácter de maliciosa y temeraria, particular que se pone en conocimiento del señor juez penal de la Corte Nacional, como correspondía por el fuero del señor presidente, y luego de analizar el informe de la Fiscalía, luego de que convoca una audiencia pública, oral y contradictoria, en donde estuvimos ya las partes, estuvieron los acusados y estuvimos nosotros, el señor juez nacional dice: efectivamente, esto no tiene asidero, esto es perverso, esto es malicioso, esto es temerario, y califica así la denuncia presentada por estos caballeros. Este antecedente es sumamente importante, porque es el punto de partida para el nuevo juicio de acción privada que planteó el ofendido, que planteó la víctima de esta injuria calumniosa, de esta calumnia judicial, como suele decirse en la doctrina, que es el señor presidente de la República en contra de sus ofensores. La audiencia que debíamos haber tenido el día de hoy se refiere a ese proceso en el cual la víctima, el ofendido, plantea ante la justicia que tome medidas frente a quienes gratuitamente, pero en forma perversa, le calumniaron y le difamaron el momento al cual hicimos referencia. Hoy escuchábamos al asambleísta Jiménez decir y argumentar de que nunca hubo un juicio, por lo tanto él no podía presentar pruebas. Una de las circunstancias que se ha venido presentando cotidianamente, yo no creo que es solamente por desconocimiento, sino por mala fe, es esta actitud de los procesados en este momento de desconocer la vigencia del derecho penal y de las normas procesales que tienen vigencia en nuestro país. Yo quisiera recordarle a la ciudadanía y a las personas, sobre todo, que tienen alguna relación con el derecho, y a cualquiera que tenga interés en conocer a profundidad el tema, que en el Código Procesal Penal ecuatoriano está vigente el último inciso del artículo 39 de esta ley. ¿Qué dice esta disposición? Justamente se refiere al hecho de que cuando la Fiscalía no encuentre méritos para continuar con la investigación, cuando desestime la denuncia y cuando solicite su archivo, el juez de lo penal tiene la obligación de calificar si esa denuncia fue maliciosa o temeraria. Eso es lo que ocurrió ahora. No se llegó a la etapa del juicio propiamente dicho, de aquel que habla nuestro Código de Procedimiento Penal, sobre todo las últimas codificaciones de nuestro Código de Procedimiento Penal, pero se cumplió a cabalidad este mandato del último inciso del artículo 39 del Código de Procedimiento Penal. Es más, yo creo que en esto es necesario abundar en detalles para que la ciudadanía esté bien informada. A su tiempo, hace algunos meses, cuando había dudas respecto a que a lo mejor no se aplicaba esta disposición que está escrita y vigente, la Corte Nacional de Justicia dictó una resolución interpretativa obligatoria por la cual dispone que todos los jueces, cuando ordenen el archivo de una indagación que no tiene futuro, de una indagación que ha sido presentada de manera arbitraria sin que se justifique lo que se desea en esa denuncia, tienen que calificarla como maliciosa o como temeraria. Esto es lo que hizo el señor juez penal. Cumplió a cabalidad con la ley y cumplió a cabalidad con esta resolución de la Corte Nacional de Justicia. Ahora, doctor Ochoa, ¿hay la posibilidad de que este caso quede en impunidad debido a que al menos el asambleísta Cleber Jiménez trata de escudarse con su inmunidad parlamentaria? Ese es otro de los argumentos que ha venido utilizando el asambleísta Jiménez. Sin embargo, yo le recuerdo a usted que no solamente el asambleísta Jiménez presentó la denuncia.
Lo hizo también con el señor Fernando Villavicencio, quien no es asambleísta, y con el doctor Carlos Figueroa, quien tampoco es asambleísta. El asambleísta Jiménez, cuando presentó la denuncia, no lo hizo dentro de un acto propio de su función, lo hizo como cualquier ciudadano que cree que se ha cometido un delito del cual él tiene conocimiento y va a la fiscalía y presenta la denuncia. De tal manera que su conducta está en la excepción contenida en el inciso segundo del artículo 128 de la Constitución, que determina justamente aquello, es decir, que no hay inmunidad cuando la conducta que se ha realizado por parte del sujeto no tiene nada que ver con el ejercicio de sus potestades y de sus facultades legislativas. Finalmente, doctor Ochoa, mañana se retoma la audiencia de juzgamiento. ¿Qué se prevé para este desenlace, si podríamos decir? La señora jueza ha señalado nuevamente día y hora para que tenga efecto esta audiencia final de juzgamiento. Esta audiencia tiene dos partes, digámoslo así. La primera es la enunciación que hace de la teoría del caso el ofendido, en este caso el señor presidente de la República, la actuación de prueba que ha solicitado él por medio de su abogado, y luego pues viene la contrarréplica de los procesados, que presentarán también su prueba y plantearán sus opiniones respecto a la naturaleza jurídica de este asunto. Luego se abre el debate. Entiendo yo, como no puede ser de otra manera, que luego ellos aseverarán o harán referencia a todos estos argumentos que han venido ya manejando en los medios de comunicación colectiva, pero tenga usted la certeza, todos esos argumentos, cada uno, detalle por detalle, van a ser refutados por nosotros, porque todo lo que hemos hecho está absolutamente regido por la ley y por la Constitución. Nosotros hemos cumplido de manera absolutamente detallada los mandatos legales vigentes en nuestro país. Y todos aquellos argumentos que ellos han venido utilizando no tienen ningún fundamento de carácter legal ni de carácter moral. Bien, agradecemos la comparecencia del doctor Caupolicán Ochoa, abogado del ciudadano Rafael Correa, quien ha esclarecido algunos puntos sobre este caso que la ciudadanía espera no quede en la impunidad. Gracias por su compañía.